momento tan precioso en la oración. Ahora es entrar en la enseñanza, lo que el Señor quiere compartir en esta noche y que sea el Espíritu Santo ahorita mismo hablando. Quiero dar un corto oración. Yo sé que acabamos de salir de un momento de clamor, pero que me ayude allí a dar una oración pequeña antes de comenzar esta enseñanza, porque siempre queremos que sea el Espíritu Santo hablando a través de nosotros y que no sea mi boca y que no sea mis pensamientos, pero que sea las palabras del Señor. Amén. Señor Jesús, Señor, toma el control, Señor Padre eterno. Sea tus palabras en esta noche, Señor. Que sea, Señor Dios mío, dando todo entendimiento, conocimiento, Señor Padre, que podemos, Señor Padre, desarrollar, Señor, esta enseñanza, Señor Padre, que, Señor, tú, Señor, estás dando en esta noche, Señor. Que sea tus palabras, Señor. Úsame, Señor Padre, para poder tener claridad, para poder tener el conocimiento, para poder hablar como, Señor, un maestro, Señor Padre, Señor, en tu palabra. Señor, que sea tú, Señor, abriéndole el entendimiento a, Señor, a los que están escuchando, a los que están viendo en este momento, Señor, que sea tú, Señor, sembrando en sus corazones, Señor, ese conocimiento, ese entendimiento, la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Te doy gracias, Señor, porque cualquier momento, Señor, que tenemos, Señor, para estar, Señor, estudiando tu palabra, viendo tus mandamientos, Señor Dios mío. Señor Padre, es momento deleitoso, Señor. Como este es el año de deleite, Señor, nos deleitamos, Señor, estar estudiando tu palabra en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, en esta noche vamos a dar una enseñanza continuando con lo que es el discipulado de la iglesia. Y qué bonito tema, amados. Ahorita mismo cuando estuvimos en el momento de clamor con el pastor, el Señor, el Espíritu puso en mi corazón este versículo donde se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 34. Dijo Jesús, les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que, dice en el 31, me estoy adelantando. 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Y esto es lo que se trata. Estamos dando un discipulado, una enseñanza. Y mire lo que dice en el versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. La verdad, lo que conocemos en Jesús, tiene ese poder de liberarnos, amados, a liberarnos. O sea, cuando conocemos la verdad, ya no son las potestades de lo que conocemos de este mundo que domina y gobierna en nuestro miembro, en nuestras mentes, pero es la verdad de Cristo. Y con esa verdad que conocemos a través de su palabra, podemos ser libres. Ya conocemos la verdad, ya no somos los iguales, o sea, somos personas diferentes, marcados por su palabra. Entonces, eso es lo que se trata esta enseñanza esta noche. Entonces, vamos a entrar en lo que es el central punto de esta enseñanza esta noche. Y quiero que ustedes me sigan en el versículo, se encuentra en el libro 1 de Corintios, capítulo 8, y vamos a leer versículo 9 y hasta el 13, ahí donde están en su casa, comodito. Espero que ustedes tienen una tacita de café, su Biblia abierta enfrente de ustedes para poder desarrollar esta enseñanza conmigo. Entonces vamos a leer. Aquí les tengo en la pantalla en la versión de Reina Valera de 60. Dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa
en un lugar de ídolos. La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Dice luego, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Qué tremendo. Y dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Amados, en el libro de 1 de Corintios capítulo 8, el apóstol Pablo le estaba dando una enseñanza a la iglesia sobre los ídolos. Pero vemos aquí que pues él sabía que estaba hablando con un pueblo que tenía un poquito más madurez de los débiles, como él menciona aquí en este versículo. Esos son los hermanos que están comenzando en el evangelio, pues. Y él les advertía, en el versículo 9 hasta el 13, él los advertía de la libertad que ellos tienen. Porque como decía ahorita mismo en Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él hablando al pueblo, diciéndoles, ustedes tienen libertad, pero no deje que esa libertad sea motivo de que su hermano calle, que su hermano que tal vez está comenzando en la obra, que está comenzando a conocer, porque nosotros tenemos conocimiento y sabemos, o sea, lo que dice la palabra, pero tal vez no andar en ese libertinaje de que vean personas que tal vez no conocen la verdad y después dice, como decía, que causa motivo de que su hermano caiga. Entonces nosotros mismos estamos entrando en pecando contra Cristo. Por lo cual, esta enseñanza en esta noche, vamos a hablar de la libertad cristiana. Amén. Amados, no hay nada más lindo que cuando venimos a ese camino con Jesús, que sentimos esas cadenas romper, esos yugos del pasado, yugos de pecado quebrar. Porque como decía, vuelvo y repito, ya cuando somos discípulos del Señor, conoceremos la verdad y la verdad nos hace libre. Y somos libres en Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Decimos amén, tenemos libertad. Pero igual, ¿cómo tenemos esa libertad? Hay una gran responsabilidad con esa libertad. ¿Cuántos lo creen? Hay una responsabilidad. Ya no podemos andar así libres y ni tampoco queremos volver al mundo de pecado. No. La libertad cristiana es una libertad que sí tiene su aprovecho, tiene su beneficio, pero que es algo que si no lo cuidamos, podemos estar en riesgo de volver a lo que era antes, el pecado, en la vida, en las cosas de la carne. No lo queremos, amados, no. Ahí desde su casa con su tacita de cafecito diga, no quiero volver al mundo, no quiero permanecer en esa libertad cristiana, pero no volver al mundo. Amén. Entonces, vamos a mirar unos puntos y como ese buen periodista que todos nosotros somos, amén, siempre preguntando qué es, quién, a cómo, por qué. Me gustan esas 5 preguntas cada vez que el Señor me da el privilegio a través del pastor de dar una enseñanza, lo tengo que destacar o desarrollar con esos 5 preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál? O sea, y ir investigando. Y yo les animo que esta noche con los versículos que vamos estudiando, que usted va tomando su lupa y investigando en cada cosa. O sea, ¿qué es la libertad? Pues esa va a ser la primera pregunta, amados. Bueno, antes de qué es la libertad.
La verdad es que cuando uno está libre en Cristo, y por eso decimos libre en Cristo, tenía que comenzar con esa pregunta: ¿quién es el que nos hace libre? ¿Y por qué, amados? Porque cuando nosotros conocemos quién es el que da la dádiva, el don, el regalo, estamos tan agradecidos. Y con ese entendimiento, nosotros, o sea, conocemos y entendemos y podemos seguir ese ejemplo. Y el ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién es nuestro libertador? Dice su palabra en Gálatas 5:1, y aquí lo tengo en la versión, la Biblia, las Américas. Dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes. No os sometéis otra vez al yugo de esclavitud. O sea, ya ahí estamos viendo el peligro, ¿ah? Pero cuando reconocemos quién es que nos ha hecho libre, se hace, como decir, más fácil a vincularnos. O sea, imagina ese persona que te rescate y lo hace y usted está tan agradecido por ese como persona, y sabiendo que nuestro Señor Jesús dio su vida para que cada uno de nosotros podamos vivir en libertad, libre. Entonces, cuando entendemos quién es el que da la libertad, quién es nuestro libertador, nosotros después podemos seguir ese ejemplo en viviendo en esa libertad. El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de cómo vivir en esa libertad. Dice también su palabra, Hebreos 10:19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, aleluya, por la sangre de Jesucristo. Sabemos que nuestro Señor Jesús dio su sangre para que tengamos libertad. Y no solo cualquiera libertad, pero la libertad, porque antes fuimos nacidos en el pecado y ni podíamos imaginar a vivir una vida de santidad. Pero mira lo que dice su palabra: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Gloria al Señor. O sea, podemos entrar en un lugar. Ustedes saben que en los tiempos del Antiguo Testamento, o sea, no cualquiera podía entrar en el lugar santísimo. Solo los sumos sacerdotes, porque el que entraba a ese lugar caía muerto en ese momento. Pero por la sangre de Jesucristo tenemos la libertad y podemos entrar en ese lugar santísimo. Entonces, esa libertad cristiana, o sea, nos da la libertad. Ya no hay esa excusa que no, yo no puedo vivir así porque yo no, es que cuando confesamos y aceptamos el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos libres en Él. Y ya podemos, si creemos con nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, como dice la palabra del Señor, somos libres. Ya las cadenas del pecado han sido rotas y ahora podemos llegar a ese lugar santísimo y podemos estar delante de su presencia. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Aleluya. Cada vez que yo pienso y cada vez que yo me medito, porque cuánto de nosotros hemos dicho, ¿quién lo diría? ¿Cuánto podía imaginar que estaremos viviendo una vida en Cristo y que estamos alabándole? ¿Quién lo diría? O sea, ¿quién imaginaría? Pero es el Señor Jesús. Entonces, cuando tenemos ese entendimiento de quién es nuestro libertador, más, o sea, podemos seguir y podemos saber y tener ese buen ejemplo de cómo vivir en libertad. Amén. Entonces, ahora vamos a llegar, ¿qué es la libertad cristiana? Aleluya.
que es la libertad cristiana. O sea, somos libres, cada uno de nosotros. O sea, lo que es lindo es que dice su palabra el Señor que nos dio a cada uno de nosotros libre albedrío. No somos libres, somos, o sea, ya no estamos envolvidos en el mundo del pecado. Ya no es como decir las pasiones de nuestra carne que nos domina, pero lo que reina en nosotros es el Señor Jesucristo. No sé cuánto, yo he escuchado multitudes de testimonios donde personas que han dejado de tomar, que han dejado las drogas, se quedan completamente libres. Y eso de que hoy en día en el mundo tienen grupos, tienen medicinas, tienen cosas para liberar las personas de esos vicios. Pero lo que hace mi Señor Jesús nos hace libre de eso. Eso, amados, para mí es algo grandioso. Es un milagro. Personas que antes no podían, que tal vez estaban atados a enfermedades mentales, quedan totalmente libres. Amén. Por el poder de la sangre de Amén. Jesús. Se quedan libres de cualquier deseo. El que antes era desarrollado en pasiones de la carne, ahora queda libre y quiere la santidad. Y qué bonito es eso, amén. Entonces vamos a entrar más en lo que es la libertad cristiana y vamos a leer en el libro 1 de Corintios capítulo 10, versículo 23. Dice su palabra, y ahí lo tengo en la Reina Valera, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. También lo puse en otra versión porque me gusta siempre estudiar diferentes versiones, porque lo pone en otras palabras que uno puede entender un poquito más y dar cuenta. Dice aquí, se dice, uno es libre de hacer lo que quiera, es cierto, pero no todo conviene. O sea, no todo lo que hacemos, o sea, somos libres para hacer cualquier cosa, pero que no todo nos va a convenir, no todo va a ser bueno para nosotros. Si uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad. Mira, ahí estaba hablando exactamente lo que estaba hablando el apóstol Pablo. O sea, lo que hacemos si tenemos libertad y sabiendo y conociendo la palabra de Dios, pero tenemos que hacer las cosas que pensando en la comunidad, que va a ser algo que edifica la comunidad. Amén. O sea, ¿cuál va a ser las cosas que, o sea, van a ser cosas que no edifican? Entonces, ¿para qué hacerlo? Sabemos que tenemos la libertad, pero si no va a ayudar a edificar a mi hermano o mi hermana, ¿por qué hacerlo? Yo, este sería un momento donde dice el pastor, aquí no hay ninguno. Pero he escuchado testimonios, por ejemplo, cristianos, pero aquí no hay ninguno. Cristianos que todavía fuman y beben su copa de vino y dicen, no hay nada malo con eso. Pero, o sea, ahí es donde aplica eso, donde dice, pero no todo edifica. Y cuando el apóstol Pablo estaba hablando, cuando él hablaba al pueblo diciendo que si nuestra libertad va a ser motivo que caiga nuestro hermano, es mejor no hacerlo. Estamos cometiendo un pecado contra Cristo. Entonces, o sea, pensando en esos cristianos que aquí estamos declarando, aquí no hay ninguno, pero esos cristianos y yo sé que tal vez unos me pueden estar mirando y pensando, o sea, yo a veces cuando fumo mi cigarrito, tomo mi copa de vino, pero si es motivo de hacer otro caer, eso no es libertad. Más bien estamos, como decía el apóstol Pablo, estamos haciendo que nuestro hermano caiga, porque esas cosas pueden llevar a después volver al pecado, volver al vicio. Amén. También dice, me gustó este versículo cuando estuve estudiando, dice,
Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Qué curioso, ¿no? Que usa la palabra siervos, aunque tenemos la libertad. Pero qué lindo porque nuestro Señor nos da la libertad. Pero cuando nosotros llegamos, y tal vez me estoy adelantando, pero cuando llegamos a una vida de obediencia en Cristo, somos siervos, queremos hacer todo lo que manda el Señor, pero siendo siervos de Cristo, somos libres. Y un poquito más adelante le voy a enseñar por qué. Me gustó esta versión también en la Biblia de las Américas, dice, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad. O sea, la libertad cristiana, así es como se dice, como aparece en la pantalla. Libertad cristiana. No es solo libertad, que hoy, mañana voy a salir y andar en el mundo y después volver a la iglesia. Dios mío, no, amados. Es la libertad cristiana. Es algo que sí estamos libres de todo el pecado, pero que permanecemos viviendo bajo la obediencia a la palabra de Dios. Y sé que muchos dirán, o sea, entonces eso no es libertad. Claro que sí, claro que sí. Es libertad. ¿Por qué? Y vamos a ver un poquito adelante los beneficios de la libertad cristiana. Porque uno cuando vive la vida en libertad con Cristo, o sea, estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Y ahí uno halla el favor de Dios. Amén. ¿Libres de qué? ¿Qué vamos a ser libres? Romanos 8:2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado, de la muerte. O sea, sabemos que la ley del Espíritu es lo que traiga el Señor Jesucristo. Cuando Él dio su vida por nosotros, entramos en ese como pacto, en esa promesa con Él. Entonces, esa es la ley del Espíritu de vida, pero no hemos sido librados de la ley del pecado y de muerte. Eso es lo que estamos siendo libres de la muerte y del pecado y de la muerte. Porque sabemos que todos nosotros somos nacidos en el pecado. Ya lo llevamos en nuestra carne. Es algo que desde el principio, desde el libro de Génesis, que nosotros estamos, como dice la palabra, destituido al pecado. O sea, ya cada uno de nosotros nacemos con eso en la carne. Pero cuando aceptamos la vida, cuando venimos a la vida de Jesús, ya tomamos la ley del Espíritu. Ya no somos, o sea, del pecado, de la muerte, de la carne, pero vivimos en el Espíritu con Jesucristo. Amén. Entonces, somos libres del pecado, de la muerte. Tenemos que meditar en esta noche y yo les preguntaría a cada uno de ustedes que me están escuchando y me están viendo en este momento. Y sé que va a ser una pregunta fuerte, pero hay que preguntarlo. Si no estás viviendo una vida libre de los pecados, de sus pasiones, de la carne, tienes que preguntarte, ¿has aceptado el Señor Jesús en su vida, en su corazón? ¿Tienes el Señor, o sea, has confesado el Señor como tu Señor y tu Salvador? ¿Has hecho esa confesión, la oración de reconciliación? Porque si no vemos cambios, tenemos que preguntarnos, ¿en verdad somos libres?
Y déjame decirle, porque yo como vuelvo y repito, como dice el pastor, aquí no hay ningunos. Pero hay veces cuando uno entra a la iglesia, y sabemos que las iglesias hoy en día son como hospitales, hospitales para personas que están enfermos del pecado, que están viviendo todavía la vida de la muerte y que no están viviendo en libertad. Entonces, nosotros como ministros, el pueblo del Señor, la iglesia, nuestra suma responsabilidad es tratar de llevar a esa alma que está enfermo del pecado y la muerte y llevarlos a la vida de libertad, enseñándoles a través de la luz de la palabra cómo llegar a esa libertad. Entonces, somos libres del pecado y de la muerte. Y sabemos que ya, como decía, ya no hay más condenación. Y qué bonito. Y esa es parte donde es de la ley. Vamos a mirar otra escritura, otra palabra. Bueno, sabemos que es de la ley. Y cuando digo la ley, dice, o sea, lo que era el Antiguo Testamento. Porque sabe que en el Antiguo Testamento eran muchas cosas, muchas reglas que el pueblo del Señor tenía que seguir y son buenas, pero, o sea, desde cada rato, cada rato el pueblo pecaba. Entonces, el Señor me imaginaba que miraba y decía, esta generación, pero fue el plan perfecto de nuestro Señor, nuestro Dios, que trajo a nuestro Señor Jesucristo a este mundo para cortar lo que es la ley de la muerte y poner en la ley del Espíritu. Por eso el Señor tuvo ese plan perfecto desde el principio, desde cuando la caída del hombre en el libro de Génesis, el Señor tuvo ese plan de traer nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser nuestro libertador para cortarnos de esa ley. Y ahora somos libres del pecado y somos libres de la muerte. Porque en Cristo Jesús, créalo, porque hasta los fariseos y los judíos preguntaban al Señor Jesús aquí en el libro de Juan, ¿cómo es posible que podemos ser libres? O sea, no, y me imaginaba que yo leyendo ese pasaje ahorita mismo, me imaginaba que decían, ya estamos libres. No eran esclavos, pero sí estaban esclavizados por el mismo ley que los tenía. Y entonces somos libres de la ley, somos libres del pecado y libres de muerte. Amén. La sangre de Jesús tiene mucho peso. Hay poder en la sangre de Jesús, amados. Hay poder para romper todo yugo, para romper todo pecado, todo peso, de romper hasta la muerte, hermanos. Por eso el Señor, o sea, dice su palabra que fue hasta el más bajo, el Seol, y obtuvo esa llave para hacernos libres a cada uno de nosotros cuando murió en la cruz del Calvario. Por eso tenemos libertad, amados, hoy en día. Y su sangre, desde ese momento hasta hoy, sigue dando libertad, sigue liberando los cautivos, los que están mal de pecado, sigue liberando, amados, hasta hoy. Cuánto de testimonios hemos escuchado del pecador que no podía salir de su pecado siendo restaurado. Cuántos testimonios que hemos escuchado, como le decía antes, de personas que estaban inundados de su pecado, del vicio y lujurias, que ahora son libres en Jesús. Amén. Entonces, eso es lo que estamos libres de. Ahora, los beneficios de la libertad. Porque hay beneficios, amados. Yo no paraba de pensar, aunque sabemos que en el libro de Génesis habla de José. Y yo pensaba, yo decía, José, que era alguien que sus hermanos le vendió en esclavitud. Y él, aunque estaba esclavo,
pero porque él era un hombre recto y seguía la palabra de Dios, él llegó a ser una de las personas tan estimado por su amo y luego en el palacio con el faraón. Y mire, amados, cuando nosotros tenemos la libertad cristiana en nuestra vida, esos son los beneficios. O sea, todo nos hace bien. Vamos a estudiarlo, verlo un poquito más adelante. Mire, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 25, dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, en otras palabras, esta es la ley del Espíritu, y permanece en ella, no habiéndose vuelto en oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando seguimos la palabra de Dios, sabemos que vamos a tener beneficios. Todo nos va a salir bien, amados, porque estamos haciendo lo recto. Y ese es un beneficio tan hermoso en la libertad cristiana, porque sabemos que todo lo que hacemos, ahorita mismo voy a hablar a usted que es ahorita temeroso por la situación que está pasando en este país con inmigración, con ICE. Pero los que son libres en Cristo no tienen temor porque saben que andan en el bien y saben que nosotros no debemos de temer. O sea, decía el pastor, sí, la palabra de Dios dice, o sea, el sabio ve al mal y se aparta. Entonces, el que es libre en Cristo no va a tener temor. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo los mandatos de nuestro Señor Jesucristo y obedeciendo leyes de esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Señor Jesús? Es someternos bajo toda autoridad. Y cuando nos sometemos, no vamos a andar en ese temor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo correcto. Entonces, como dice aquí en Santiago 1:25, bienaventurado en lo que hace. O sea, todo nos va a salir bien. Dice, me gustó este salmo del rey David, dice el Salmo 119, versículo 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Mira, cuando buscamos los mandamientos del Señor, buscamos los mandamientos en obedecerlo, o sea, andaremos en libertad, somos libres. Pero cuando andamos en los deseos de la carne, solo nos va a ir mal, amados. Es triste de ver cuántas personas de nuestra comunidad hispana que tal vez por andar haciendo cosas que no deben de hacer, luego son capturados, lo agarran el ICE. Eso no es libertad, amados. Tenemos que buscar la obediencia en el Señor, en la palabra de Dios, buscar al Señor Jesús. Él es nuestro libertador. Él nos puede librar de todo mal, de todo pecado, de toda muerte. Por eso es el beneficio de la libertad. En verdad andamos libres porque todo nos va bien. ¿Por qué? Porque como dijo el rey David en este salmo, buscamos su mandamiento. Amén. ¿Cuántos quieren buscar las palabras, los mandamientos y no ser como oidores olvidadizos, pero más bien escribir esas palabras en nuestros corazones para que podamos ser libres? Amén. Amén. Estos son los peligros, como le estuve hablando, peligros de nuestra libertad. Hay peligros. Siempre tenemos que demostrar a la luz de la palabra las promesas, pero también el Señor nos viene dando advertencias para que no caigamos en el error. Amén. Dice su palabra en Gálatas 5:13, y ahí lo tengo en la nueva versión internacional. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien,
Sírvanse unos a otros con amor. Me gusta esto porque, o sea, también el apóstol Pablo estaba dando, como decir, eh, la manera, el ejemplo de qué debes de hacer. Servir en amor. O sea, en vez de ir entregado a sus pasiones, el deleite de la carne, sirve en amor. Sirve al Señor en amor. Pero no podemos andar sueltos en nuestras pasiones. Eh, tenemos que vivir esa vida, o sea, bajo sujeción. Sí somos libres, pero también hay ese riesgo que si por un momento salimos de ese camino, podemos caer totalmente en nuestras pasiones. Es mejor no dar lugar al enemigo, no dar lugar a esa tentación. Si usted dice, bueno, somos libres yo soy libre para andar en las cantinas, no, así no, porque está dando lugar en que te caigas. Y como decía en 1 Corintios 8:9, mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. No queremos tampoco guiar a nuestros hermanos en Cristo a caer también. Por nuestras malas decisiones y mal ejemplo, podemos hacer nuestros hermanos caer. Y nuevamente me pongo a pensar en José. Estuve libre de andar en el palacio de Potifar. Y Potifar le daba todo, como decir, dominio sobre su casa, como el amo y como el siervo de él. Y se encontraba con la mujer de Potifar. ¿Y qué hizo José? Huyó de ese lugar. Ese varón sabía, o sea, que no debe de ir pasando el límite. Él tenía la libertad de estar en la casa y estar en cualquier lugar de la casa de Potifar. Pero cuando vino la mujer de Potifar, él fue huyendo. No quería caer en tentación, amados. Entonces, estamos en peligro cuando, o sea, vamos poniendo un piecito, un dedito afuera de lo que el Señor nos manda de ser como cristianos. Pero tenemos que pensar de que somos esclavos de, o sea, tenemos libertad. Yo lo declaro y lo digo públicamente, soy una esclava de Cristo. Amén. Somos esclavos de Cristo. Amén. Somos los que sirven a Él. Y amados, no me da vergüenza decirlo. Yo soy esclava de amor a Cristo. Porque como Él me ha dado la libertad, yo ahora lo sirvo y mi tiempo es dedicado a Él. Me levanto y le doy gracias a Él. Me pongo a dormir y le doy gracias a Él. Y le digo, Señor, gracias por otra oportunidad de servirte. Pero tenemos que pensar en qué estamos siendo esclavos. Tenemos la libertad. Pero lo que el Señor, como decía Él a sus discípulos, o sea, mi yugo es manso y ligera. ¿Por qué vamos a poner el yugo del pecado sobre nosotros? Mejor andar con el yugo de Cristo, que es manso, no pesa, en otras palabras. Dice su palabra en Romanos 6:16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Oiga, o sea, ¿qué estamos obedeciendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos prestando atención? En eso estamos siendo esclavos. ¿Qué estamos dando y dedicando más tiempo de hacer? Si estamos dando tiempo al Señor o a otras cosas. Tenemos que tener cuidado porque sabemos que tenemos libertad, sí. Cada uno de nosotros tenemos el derecho de descansar, de despegar nuestra mente. Hay veces su servidora ahí, pongo un poquito de tele, pero hasta ahí más me pongo
a estudiar la palabra, a escuchar una prédica, a escuchar una enseñanza, porque en lo que vamos dando lugar y obedeciendo más, eso es lo que estamos siendo esclavos a. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Yo prefiero obedecer a Dios, amados. Obedecemos a Dios porque no queremos obedecer a otras cosas. Obedeciendo lo que dicen en las noticias solo le lleva temor. Y sabemos que el temor, esa es la herramienta más poderosa del enemigo, del diablo. Lo que quiere es meter temor a cada uno de nosotros con las noticias de ICE y las deportaciones y todo eso. Pero cuando obedecemos a Dios, nos lleva a vivir una vida recta. Esa es la vida en libertad, amados. Pero obedeciéndolo como esclavos de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén, y aleluya? Dios, aleluya? Me gustó este versículo también en 1 Corintios 7, 22 a 23. Y lo tengo ahí en la versión de Dios habla hoy. Dice su palabra: pues el que era esclavo cuando fue llamado a la fe, ahora es un hombre libre al servicio del Señor. Y de la misma manera, el que era hombre libre cuando fue llamado, ahora es esclavo de Cristo. Amén. Dios los ha comprado a ustedes. No permitan que otros hombres los hagan esclavos. Ahora somos esclavos de Cristo. No vamos a permitir que ninguna cosa ni ningún hombre nos hace esclavo. Hay personas, y perdóname por decirlo, amados, pero hay personas que se vuelven esclavos de sus trabajos. Y no, o sea, cuando yo muchas veces digo, yo la verdad es que yo digo, yo prefiero estar en la iglesia. Uno haya reposo, ahí estando ahí sentado, escuchando la palabra de Dios. Qué lindo, me traiga paz y tranquilidad. Yo prefiero estar en la iglesia, en la casa de mi papá, escuchando su palabra, que estar trabajando. Hay personas que están esclavizados por lo que digan sus amigos. Oiga, vamos al disco esta noche. No, olvídate de la iglesia. No. O sea, y tenemos la libertad en Cristo. Y es cierto, uno va al disco y mira el dineral que le gasta toda la noche pasándolo con sus amigos, y ni tanto ni sabe si son amigos porque solo quieren que salga con ellos. Pero en la iglesia tienes libertad. Aleluya. Nadie te va a andar ahí molestando. Solo estás escuchando la palabra de Dios. Qué lindo, amados. Eso es libertad. No sé, yo me siento una liberación. Yo me siento tranquilidad, paz. Hay un gozo de llegar a la casa del Señor. Cuando llego, yo siento que el Señor me está quitando toda preocupación, todo afán, todo. Y yo me siento libre. Y esa es la libertad, pues. Por eso somos esclavos de Cristo. Amén. Entonces, amados, voy a finalizar con esto. Y la verdad es que el Señor puso esto en mi corazón mientras yo estudiaba. Dice su palabra en Deuteronomio 30, versículo 19. Al cielo y la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Amén. Tú y tu descendencia. Amados, lo que el Señor les ofrece hoy, libertad. Libertad. Decía la semana pasada una hermana que muchas veces
El hombre natural, eh, cuando vea la vida en Cristo, solo vea peros y solo vea cosas que le prohibían de hacer cosas que en su propio deleite solo se hace, pero no se puede hacer en Cristo. Y yo digo, obviamente el hombre natural lo va a hacer, verlo así, pero en verdad la libertad en Cristo, hay muchos. Mire, es como le expliqué a esa hermana, o sea, en el huerto de Edén, Dios le dijo a Adán y Eva, de todo árboles aquí se puede comer, menos uno. Y eso, amados, se demuestra, o sea, lo que Dios estaba buscando de cada uno de nosotros, la obediencia. Pero qué hermoso, porque el Señor dejó todo el huerto para ellos y ellos podían comer de cualquier cosa. Esa es libertad, amados. Solo que Él pidió que no comiera de ese un árbol. Entonces muchas veces el hombre natural quiere ver lo que no se puede ser, que para mí solo es una cosita, pero lo que el Señor nos ofrece es algo grande, la libertad en Cristo. Es tan hermoso, esa libertad es tan hermosa. Y la verdad es que la vida es lo que queremos, esa vida, como dice la palabra aquí en Deuteronomio 30, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. ¿Cuántos quieren esa libertad? No solo para nosotros mismos, pero para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y todas las generaciones que vienen después de nosotros, que aprenden la libertad de Cristo, que aprenden hasta que nos llama el Señor para vivir con Él por la eternidad, amados. Y qué lindo, porque en este mismo pasaje dice el Señor, Él pone delante de nosotros esa decisión. He puesto ante ti la vida y la muerte. Él pone la decisión con nosotros. Eso es otra manera que uno pensándolo bien, o sea, como dije en el principio, el Señor nos da libre albedrío para escoger. Y eso, amados, eso es una libertad. O sea, Dios nos deja escoger. Es nuestra decisión. Si usted quiere la libertad en Él, la vida eterna, o si quieres la libertad en tus pasiones. En otras palabras, la muerte. Entonces, amados, le doy gracias al Espíritu Santo en esta noche que nos da esa libertad. Amén, amados. Nos da esa libertad en Él. Fue la sangre de Jesús que nos compró, pero ya estando en Jesús tenemos libertad, amados. Pero no para estar en libertinaje, pero para obedecerlo a Él, a convertirnos en esclavos de Cristo, esclavos por amor. Personas, hombres y mujeres que quieren vivir bajo la obediencia de Cristo, bajo la obediencia de nuestro Señor. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a orar en esta noche para finalizar este tiempo en Él. Amén. Y le doy gracias al Espíritu Santo por esta enseñanza. Le damos gloria y honra a Él. Amén. Vamos a orar. Gracias, mi amado Rey, Señor, por esta enseñanza que tú nos has dado, Señor Dios mío. Te damos gloria a ti, Señor, por la libertad que tenemos en ti, Señor Dios mío. Enséñanos, Señor Padre, a obedecerte en cada momento, Señor. Enséñanos, Señor Padre, a vivir vidas, Señor Padre, conforme, Señor, tu palabra, conforme tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor Padre eterno, Señor, a vivir, Señor Dios mío, en esa libertad, Señor, en tu palabra, Señor, no por nuestras pasiones, Señor, pero por tu palabra, Dios amado. Sea tú, Cristo, nuestra roca, Señor, que nos fortalece, Señor, que nos da toda sabiduría y entendimiento, Señor, para poder vivir, Señor Padre, bajo tu voluntad, Señor, vivir, Señor, en tus mandamientos, Señor.
Y así, Señor Padre, como decía el rey David en el Salmo 119, seremos libres, Señor Padre. Libres porque conoceremos la verdad, Señor, en ti. Dios amado, Señor, en este momento, Señor, quiero orar por cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor. Que sea tú, Señor, dándoles, Señor, el entendimiento, el conocimiento, Señor, plenamente en ti, Señor. Que ellos reconocen quién es su libertador, Señor, y que pueden vivir, Señor Padre eterno, bajo tus palabras, Señor Dios mío. Señor, que sea tú también, Espíritu Santo, ayudándoles, Señor, ayudándoles, Dios mío, Padre eterno, de no caer en ningún trampa del enemigo, Señor, de no ser llevado por sus propios placeres, Señor Padre, de no dar oído, Señor, a las cosas, Señor, vanas de este mundo, Señor. Que sean, Señor Padre eterno, Señor, como, Señor, esclavos por amor a ti, Señor, Dios mío, Señor, entregándose por ti, Señor, sirviéndote, Señor, en cada momento, Señor. Sea tú tocando los corazones de cada uno de ellos, Señor, y que pueden, Señor, Dios mío, Padre eterno, ser, Señor, tus hijos, ser, Señor, tus, Señor, Padre siervos, ser tus amigos, Padre eterno, Señor, obedeciéndote en cada momento, Señor. Gracias, mi amado Jesús, Señor Padre. Señor, porque en ti tenemos la libertad. En ti somos libres, Señor. Rompe todo yugo, Señor Padre, de las tinieblas. Rompe todo, Señor, cadenas del pecado, Señor, en este momento, Señor. Oh, si eres alguien que estás escuchando en este momento y quisiera ser libre en este momento, ore conmigo. Señor Jesús, rompe esta cadena, Señor. Rompe este yugo del pecado, Señor. Yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Señor, yo quiero ser libre en ti. Señor, Padre eterno, tómame, Señor. Señor Dios mío, Padre, mis debilidades, Señor, mis pensamientos, Señor, mis pasiones, tómalos, quítalos, Señor. Y que, Señor, me lo des, Señor. Yo lo quiero cambiar, Señor Padre, y ser, Señor Padre eterno, tu Hijo, Señor. Ser, Señor, tu siervo, Padre eterno, obedeciendo tus palabras, Señor. Escribe mi nombre, Señor, en tus libros, Señor Padre. Yo quiero ser libre en ti, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos. Amado Rey, gracias, Señor. Si has hecho esta oración con nosotros y quizás no conoces nuestra iglesia, le invito a conocer a Jesús con nosotros, a conocerlo en una manera que nunca lo has conocido. Si le gusta, ahí está la información de nuestra iglesia. Llámanos, ahí estamos dispuestos para orar por usted. Si hiciste esta oración con nosotros en esta noche, si recibiste la enseñanza de la libertad cristiana y quisieras conocer más, te invitamos a conocer nuestra iglesia. Ahí están los informes de cuando nosotros congreguemos, o llámenos nomás y ahí estaremos dispuestos para atender su llamado. Gracias por acompañarnos en esta noche, en esta enseñanza. Que Dios les bendiga.